El bolso equivocado. Agárrate fuerte porque lo que estás a punto de leer no es solo una historia. Es un terremoto emocional que te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre el amor, la traición y la verdadera fuerza. Si esto te resuena, suscríbete al canal, dale a me gusta y corre la voz. Cuéntame en los comentarios desde dónde lees esto. Victor Sterling nunca llevaba bolso, ni para sí mismo ni para nadie. Sin embargo, esta mañana, bajo el frío y reluciente techo del aeropuerto londinense de Heathrow, sostenía el delicado bolso de diseño de Siena, balanceándose despreocupadamente en su brazo. Para él fue un gesto inofensivo, de conveniencia, no de devoción. Pero cada paso que daba sobre el pulido suelo de mármol resonaba de forma diferente. Siena caminaba a su lado, esbelta y ligera, con su vestido color crema ondeando suavemente mientras se ajustaba las gafas de sol. Su sonrisa era pequeña, reservada, la típica de una joven ambiciosa cuando cree haber triunfado. Él no la miró. No tenía por qué hacerlo. Su agarre del bolso fue suficiente respuesta. La lujosa terminal bullía a su alrededor, ejecutivos apurados, personal impecable revisando pasaportes y la música del salón desvaneciéndose en el lejano anuncio de los vuelos de salida. Un jet privado los esperaba, pero Siena había insistido en caminar por la explanada. Quería que la vieran con él. Víctor no se opuso. ¿Por qué lo haría? Por una vez, sintió que controlaba su narrativa hasta que perdió el control. Sucedió en segundos. Primero, el silencio. Luego, el peso de la quietud de la multitud mientras los desconocidos dejaban de moverse. Las conversaciones se interrumpían a media palabra. Se alzaban los teléfonos, no para llamar, sino para las cámaras. Víctor siguió sus miradas instintivamente. Su corazón se detuvo por completo. Al otro lado de la terminal, de pie, inquietantemente quieta en medio del caos matutino, estaba Amelia, su esposa. No llevaba maquillaje. Su rostro estaba pálido de cansancio, sus ojos más oscuros de lo que recordaba. Pero lo último que Víctor vio no fue su rostro. Fueron los 4 niños pequeños acurrucados a su alrededor. 4 niños idénticos, cada uno aferrado a su falda, con sus diminutos abrigos a juego, un fondo fantasmal contra el suelo pulido. Sus cuatrillos. La mano de Víctor se abrió por reflejo. El bolso de Siena se le resbaló de los dedos, cayendo al suelo con un ruido mucho más fuerte del que su peso debería haber producido. Movió la boca, pero no pronunció palabra. El sudor le picaba bajo su costoso traje. El tiempo se quebró. Amelia no se movió, no habló. Ella solo lo miró a través de él. No lo miró. Su expresión no era de ira, era peor. Era un destello de lástima. La primera cámara lo captó, luego otra y otra. Los pasajeros que una vez envidiaron a Victor Sterling ahora filmaban su caída fotograma a fotograma en alta definición. «Víctor», susurró Siena con la voz quebrada. Él no la oyó. Sus pies no se movían. Su mente daba vueltas, repasando inútilmente conversaciones, excusas, planes. Nada encajaba en ese momento. Ninguna contingencia lo había preparado para Amelia, allí de pie, con la prueba de su abandono aferrada a sus manos temblorosas. Los niños lo miraron confundidos. Un niño pequeño señaló con un dedo regordete, tirando de la manga de Amelia. «Papá». Amelia se estremeció. A Víctor se le revolvió el estómago. La gente susurraba. Los teléfonos se inclinaron para sacar mejores fotos.
Los susurros se convirtieron en murmullos, luego en preguntas audibles. ¿Es su esposa? ¿Son sus hijos? ¿Quién es la mujer que lo acompaña? Siena retrocedió como si la distancia física pudiera borrar su interés. Miró a Amelia, a Víctor y viceversa, con los labios temblorosos. Se dio cuenta demasiado tarde de lo que todos los demás ya entendían. Ella no era la mujer a la que Víctor pertenecía. Era la evidencia de su traición. Amelia. Su voz se quebró como la de un hombre que no reconoce su propio nombre. Finalmente, avanzó hacia él con pasos lentos y pausados, no para acortar la distancia, sino para herirlo con cada centímetro de su serenidad. Los niños lo siguieron, con pasos irregulares, inseguros. El corazón de Víctor latía con fuerza, desesperado, inútil. Amelia se detuvo justo antes de él. Su voz era casi un susurro, pero cada sílaba lo desgarraba. «Esto es lo que trajiste para ella». No esperó su respuesta. No la necesitaba. Volviéndose hacia sus hijos, se agachó y alzó al más pequeño en brazos como para protegerlo. Y entonces pasó junto a Víctor, junto a Siena, junto a los periodistas que se congregaban en la entrada. Víctor la vio marchar, incapaz de seguirla, y en algún lugar entre la multitud, la voz de un periodista rompió el silencio. «Víctor Sterling, ¿puedes explicarme esto?» Pero no pudo. ¿Cómo explicas llevar el bolso equivocado cuando tu vida real pasó junto a ti con tu legado? Los destellos continuaron, pero Víctor ya no los vio, ni siquiera cuando por fin cayeron las primeras lágrimas. Víctor no se movió, ni cuando Amelia pasó junto a él, ni cuando los destellos se volvieron cegadores, ni cuando alguien gritó su nombre por los altavoces. No fue hasta que el primer periodista se abrió paso a codazos, poniéndole un micrófono en la cara, que parpadeó. «Víctor Sterling, son tus hijos. ¿Quién es la mujer que te acompaña?» Su matrimonio se acabó. Abrió la boca, pero tenía la garganta en carne viva, ahogada por el pánico. Buscó desesperadamente a Amelia con la mirada, pero ella ya iba unos pasos más adelante, cargando a uno de los niños y guiando a los demás. Sus caritas estaban confundidas y cansadas. «Amelia, espera». Su voz se quebró. No lo hizo. En cambio, se detuvo a mitad de camino. Se giró deliberadamente y encaró el mar de cámaras. Su voz era tranquila, firme, inquebrantable. «Soy Amelia Sterling», dijo en voz baja, pero el silencio era tan denso que sus palabras se oyeron. «Y estos son los hijos olvidados de Víctor». La frase fue una detonación. Para la prensa, para los desconocidos, para el propio Víctor. Jadeos, obturadores de cámara disparando sin cesar. Incluso el anuncio automático del aeropuerto pareció detenerse, como si el edificio mismo se esforzara por escuchar. El corazón de Víctor latía con fuerza contra sus costillas. «Amelia, no hagas esto». Intentó avanzar, pero seguridad, alertada por la multitud que se arremolinaba, se interpuso entre ellos. La mano de Víctor se extendió hacia ella, suplicante, desesperada, pero solo captó una voz vacía. Su esposa lo miró fijamente a los ojos, luego desvió la mirada hacia el guardaespaldas que estaba a su lado. «Por favor, escóltenme a mí y a mis hijos». No gritó, no suplicó, ordenó. Y los guardias dudaron solo un instante antes de obedecer. Reconocieron no al multimillonario, sino a la mujer cuyo dolor exigía respeto. «Amelia, déjame explicarte». Su voz era hueca. Ella dio un último paso adelante,
deteniéndose justo a su alcance. Los niños se aferraron a su vestido. Víctor apenas respiraba. Entonces ella se inclinó, sus labios cerca de su oído, su voz apenas audible bajo el rugido de los obturadores de la cámara. «Recordarán al hombre que nunca los recogió», susurró, «no al que llevó tu bolso». Y entonces ella retrocedió. Víctor se tambaleó. «Amelia». Pero ella ya se había ido. La seguridad la flanqueaba, protegiéndola del caos mientras se abrían paso entre la multitud. Las pequeñas figuras de los niños desaparecieron entre la gente, engullidas por las luces intermitentes y los teléfonos alzados. La mente de Víctor gritó, pero su cuerpo permaneció paralizado. A su alrededor las preguntas se oían cada vez con más fuerza, con más avidez. «Sr. Sterling, ¿niega la paternidad? ¿Su empresa está en peligro? ¿Es su amante?» Esa última pregunta lo sobresaltó. Se giró bruscamente. Siena buscó frenéticamente, pero el lugar donde ella hacía apenas unos minutos estaba vacío. Ni vestido crema, ni manos temblorosas, ni presencia. Ella se había ido, se había desvanecido en la confusión que había dejado atrás. Víctor bajó la mirada, desorientado. El bolso de diseñador de Siena yacía olvidado a sus pies. Lo absurdo de aquello le retorció algo en lo más profundo de su ser. Las cámaras, el ruido, la traición ahora pública e irreversible. Y en ese instante comprendió lo que el mundo veía ahora. Un multimillonario solo en una terminal de aeropuerto, rodeado de preguntas, sin esposa ni hijos, solo con el peso de un bolso que nunca debió haber llevado. Sobre el anuncio de la terminal sonó un CRUI. Vuelo 234. Embarcando. Víctor Sterling permaneció inmóvil mientras el mundo observaba su colapso en vivo. ¿Cuál creen que será el próximo movimiento de Amelia? Dejen sus predicciones en los comentarios. Siena cerró la puerta del baño del aeropuerto y se deslizó por la fría pared de azulejos, con las rodillas temblando. El ruido de la terminal exterior se amortiguaba aquí dentro, pero su corazón latía con más fuerza que cualquier otro sonido. Se miró en el pequeño espejo agrietado sobre el lavabo. Tenía el rímel corrido. Tenía las mejillas sonrojadas. Pero no era el cansancio ni el miedo lo que la asustaba ahora. Era el reconocimiento. ¿Quién soy yo para él? Respiraba entrecortadamente. Minutos antes, estaba junto a Víctor Sterling, el multimillonario que una vez creyó que sería su futuro. Ahora estaba sola, agarrada a los brazos, temblando a pesar del calor. En algún lugar de esa terminal, su esposa sostenía a sus hijos, los niños que Siena ni siquiera sabía que existían. Su mente lo repasaba todo, fragmento a fragmento. Víctor con su bolso, los flashes de las cámaras y luego el rostro de Amelia. Tranquila, poderosa, la clase de mujer que Siena alguna vez había envidiado. Ahora le temía. Escondió el rostro entre las manos, pero los recuerdos la invadieron. Implacables. Retrospectiva. El ático de Víctor. La primera noche que se quedó, las luces de la ciudad brillaban a través de las paredes de cristal. Él le sirvió vino, observándola con ojos que ella confundió con ternura. «Ella no me entiende, Siena», susurró. «Tú sí. Estoy atrapado en ese matrimonio. Contigo puedo respirar». Recordó las palabras exactas, cómo las pronunció,
cómo las había sentido como verdad. Ahora las oía de otra manera, otro recuerdo. Su primer trabajo como modelo fue cancelado después de que Víctor viera las fotos. «Ya no necesitas eso», le había dicho. «Déjame cuidarte». Ella sonrió, creyendo que eso era amor. En el baño, Siena cerró los ojos con fuerza, odiándose por el recuerdo. ¿Cuánto tiempo había sido su suplente? ¿Había sido su rebelión contra Amelia o su póliza de seguro? El peor pensamiento de todos se filtraba frío y lento. Tal vez nunca fui nada. Las lágrimas le nublaron la vista mientras sus dedos se hundían en la piel. Pensó en las promesas de Víctor, en cómo hablaba de Amelia como si fuera hielo, controladora, distante. Pero la mujer que vio hoy no era fría, era fuerte. Y Víctor parecía más pequeño de lo que nunca lo había visto. Siena dio un salto al oír que llamaban a la puerta del baño. Todo su cuerpo se estremeció. «Señorita, ¿se encuentra bien?» La voz de una limpiadora. La voz de Siena se quebró al responder. «Solo necesito un minuto». Los pasos se desvanecieron. Respiró hondo, pero tenía el pulso acelerado. ¿Y ahora qué? No tenía respuesta. Víctor no la protegería. Ya no. Ni siquiera la había buscado en medio del caos. No después de que Amelia apareciera, porque en cuanto llegó su esposa, dejó de existir. Su mirada se desvió hacia su teléfono. Decenas de mensajes, amigos, desconocidos, periodistas. Su nombre era tendencia. Sus fotos se filtraron. Los titulares gritaban: «Identificada la amante de Víctor Sterling». Ya no era un secreto, era un escándalo. De repente, las paredes le sofocaron. Se puso de pie con dificultad. Buscó a tientas el lavabo. Se echó agua fría en la cara, esperando que calmara la vergüenza. Pero el agua no pudo borrar lo que sentía. Esto era todo lo que había sido. Una herramienta en la guerra de Víctor Sterling contra una mujer a la que nunca conoció de verdad. Una guerra que nunca aceptó librar. Su teléfono vibró de nuevo. Otra notificación. Otro titular. Lo dejó caer al suelo. Cuando por fin se miró de nuevo en el espejo, lo vio. El fin de la ilusión. Sin glamour, sin futuro, sin él, solo Siena y su error. Un solo pensamiento resonó en su mente. Tengo que salir, no solo de este baño, sino de la ciudad, de la historia, de él. Extendió su mano temblorosa hacia su teléfono y abrió la aplicación de viajes compartidos. Un destino le vino a la mente, un lugar donde él nunca la buscaría. Un viaje de 6 horas. Salió del baño, abriéndose paso entre la multitud de pasajeros que esperaban. Se dio cuenta de algo más siniestro. No huía de Amelia, huía de sí misma. La casa segura no era gran cosa. Paredes desnudas, cortinas opacas, 2 dormitorios, cámaras de seguridad cubrían cada ángulo exterior. Para Amelia Sterling, se sentía más como un hogar que la mansión que una vez compartió con Víctor. Se sentó en el borde de un sofá de cuero liso, con la espalda erguida. Los cuatrillizos dormían en la habitación contigua. Su abogada, Jessica Thorne, estaba sentada frente a ella. Esperando en silencio, Amelia no habló de inmediato. Observó el vapor que subía de su té sin tocar. Finalmente, preguntó sin levantar la vista: «¿Crees que soy débil, Jessica?» Jessica dudó. No. Los labios de Amelia se tensaron. Víctor también.
Una pausa. Entonces Amelia comenzó. Al principio, no era evidente. Me hacía sentir afortunada, incluso especial. Le creí cuando decía que nadie más entendía su mundo. Una noche me traía rosas y la siguiente me silenciaba. Jessica escuchaba, con la tableta en el regazo. Cuando me embaracé, todo cambió. Dijo que era demasiado pronto. Dijo que el momento perjudicaría su imagen. No me permitían ir a eventos. Nada de baby showers, ni fotos públicas. Cargué a nuestros hijos en silencio mientras él seguía con su imperio. Su voz no se quebró. Estaba demasiado atontada para eso. Me enteré de la primera amante cuando tenía 6 meses de embarazo. No de Siena, sino de alguien anterior. Cuando lo confronté, dijo que lo había malinterpretado. Me hizo creer que estaba paranoica, alterada hormonalmente. Bloqueó mis cuentas después de esa discusión. Jessica apretó la mandíbula. Ya había oído historias como esta antes, pero la contención de Amelia la desconcertó más que las lágrimas. Los niños nacieron prematuros. Cesárea de emergencia. Estaba inconsciente. Cuando desperté, Víctor no estaba. Las manos de Amelia se apretaron en puños sobre su regazo. Le pregunté a la enfermera por qué no las sostenía. Me dijo que nunca vino. Un largo silencio. A Jessica se le hizo un nudo en la garganta. Ni una sola vez. Amelia negó con la cabeza lentamente. Ni una sola vez. Se giró hacia Jessica por primera vez. El mundo piensa que es un padre distante, frío, quizá, pero no saben la verdad. La voz de Jessica se suavizó. Cuéntame. Amelia inhaló con cuidado. No abrazó a sus hijos porque no le importaba si vivían. Jessica parpadeó. Amelia continuó. Una vez lo oí contárselo al médico. Dijo que si no sobrevivían, sería menos complicado. Dejó que el horror la invadiera. Dejé que me lo quitara todo, Jessica. Mi nombre, mi casa, mi dinero y, lo peor de todo, mi silencio. Jessica se inclinó hacia adelante, con voz firme. Pero ya no. No. Amelia asintió. Ya no. El té se había enfriado. Jessica se inclinó, con la mirada penetrante. Tienes que decidir ahora. ¿Nos conformamos en silencio o lo quemamos públicamente? Amelia respondió sin dudarlo. Quiero que el mundo sepa lo que hizo, lo que nunca hizo. Jessica asintió una vez. Mañana presentaremos la demanda. La mirada de Amelia se desvió hacia la puerta cerrada del dormitorio donde sus hijos dormían plácidamente por una vez. La gente cree que esto es por dinero. No es así, suavizó la voz de Jessica. ¿De qué se trata? De legado, dijo Amelia con amargura. Claro, no permitiré que mis hijos crezcan pensando que el silencio es fuerza. Jessica lo entendió. Entonces, el imperio de Víctor Sterling no era el objetivo de Amelia. Su legado sí. Jessica se puso de pie. Prepararé las declaraciones. Pero Amelia no había terminado. Tomó su teléfono y abrió una galería. Decenas de fotos. No posadas. No públicas. Momentos tranquilos de 4 niños pequeños creciendo. Jessica observó cómo Amelia los hojeaba en silencio. Finalmente, Amelia susurró, más para sí misma que para nadie. Él ni siquiera los miró. Jessica no dijo nada. Afuera, las luces de seguridad parpadearon. El silencio volvió a invadir la casa segura. Pero no era seguridad lo que sentía Amelia. Era la calma antes de la guerra. A la mañana siguiente, el mundo había tomado partido. El nombre de Amelia Sterling fue tendencia en los titulares de los 5 continentes.
Los presentadores de noticias debatían interminablemente sobre las imágenes borrosas del aeropuerto y especulaban sobre los misteriosos cuatrillizos que se aferraban a su falda. Los expertos diseccionaban su silencio, su expresión, su rostro sin maquillaje. Era una mujer fría y calculadora, que tramaba venganza o una esposa destrozada y traicionada. Dependía del canal que estuvieras viendo. Equavox, el equipo de relaciones públicas de Victor Sterling, actuó con rapidez. Un comunicado cuidadosamente redactado se filtró en cuestión de horas. El señor Sterling lamenta profundamente el dolor emocional causado por la publicación de asuntos privados. Sigue comprometido con su rol de padre y pide privacidad para sus hijos. El titular decía: un padre incomprendido. A Víctor le gustó esa frase. Tras las paredes de cristal de su ático, Víctor se paseaba como un animal enjaulado, revisando borrador tras borrador de su próximo discurso. Su asistente personal revoloteaba nervioso cerca. «Controla la narrativa», murmuró. Eso era lo único que importaba, pero ningún guión podría deshacer lo sucedido. En el fondo, Víctor sabía que se había equivocado de bolso, y ahora los medios de comunicación lo contaban. Al otro lado de la ciudad, Siena veía los mismos titulares, su nombre, sus fotos, su carrera arruinada. La prensa había tardado menos de 12 horas en encontrar sus perfiles de modelo, sus viejas fotos de Instagram, sus entrevistas sobre el empoderamiento femenino. Ahora, cada imagen tenía un nuevo pie de foto. La amante que destruyó el matrimonio de un multimillonario. Los comentarios en línea llenaron su bandeja de entrada. Cazafortunas, rompehogares. Casi los creyó. Apagó el teléfono, pero el silencio no la ayudó. Siena estaba acurrucada en el suelo de un apartamento prestado, con las rodillas contra el pecho y el rímel corrido por las lágrimas. Las persianas estaban bajadas para protegerse del sol. Víctor no había llamado. Se odiaba por haberlo esperado. En la televisión los analistas especulaban sobre su papel en el escándalo, como si su vida fuera una subtrama en la caída de Víctor. Un comentarista rió a carcajadas. ¿Se creía especial? Eso es lo que siempre piensan las amantes. Siena cerró los ojos. Quizás tenía razón. Al otro lado de la ciudad, en la tranquilidad de su casa segura, Amelia estaba sentada, viendo la misma cobertura. Pero donde Siena lloraba, Amelia solo observaba en silencio. Su expresión era indescifrable. Ningún insulto dirigido hacia ella la hería. Cada acusación de ser fría solo confirmaba lo que le habían enseñado. Que una mujer que no llora es peligrosa. Que una mujer que alza la voz es desagradecida. Víctor le había enseñado bien, pero ahora el mundo podía observar, y Amelia tenía la intención de dejarlos. De vuelta en su ático, Víctor ensayó. Esto fue un malentendido. Mi esposa y yo tenemos diferencias. Sí, pero se detuvo, frustrado. El asistente esperó. Luego dudó. Señor, con el debido respeto, puede que la gente no le crea. Víctor se giró lentamente, con la mirada fija. Yo construí el horizonte de esta ciudad. Su asistente no dijo nada. El teléfono de Víctor vibró. Lo revisó, esperando ayuda. En cambio, el mensaje de su asesor legal le dio escalofríos. Había contratado a Jessica Thorne. La mano de Víctor se tensó alrededor del teléfono. Thorne no era abogada de divorcios. Era estratega de guerra. Se le secó la boca. Víctor miró por la ventana. La ciudad que una vez fue suya. Al darse cuenta de que ya no era él quien escribía el guión, era Amelia, y no tenía prisa. En las pantallas internacionales, su silencio hablaba más fuerte que las palabras cuidadosamente elaboradas de Víctor. Los medios no cubrían un escándalo. Estaban presenciando una ejecución pública.
Víctor Sterling no sabía si era la víctima o el criminal. Siena esperaba en silencio. La suite del hotel era demasiado perfecta. Paredes beige, detalles dorados, lujo estéril, como la vida que una vez soñó. Ahora estaba sentada en el borde de una silla de terciopelo, haciendo sonar sus dedos temblorosos. Cada segundo se le hacía interminable. Casi salió corriendo cuando la puerta se abrió con un clic. Amelia entró, sin seguridad, sin abogado, solo ella, tranquila, controlada, aterradora. Cerró la puerta suavemente tras ella. El clic fue más fuerte que el latido del corazón de Siena. Ninguna de las dos habló. Siena se levantó demasiado rápido. Se le quebró la voz. Lo siento mucho. No lo sabía. Lo sabía. Amelia levantó una mano. Siena guardó silencio. Amelia cruzó la habitación con pasos cuidadosos y pausados. No se sentó. Se quedó de pie junto a Siena, con la mirada fija. Sé por qué llamaste. Siena tragó saliva con dificultad. Necesito saber si todo fue mentira. Amelia ladeó ligeramente la cabeza. ¿Quieres que te diga la verdad sobre Víctor? Siena asintió. La voz de Amelia era baja, demasiado baja. De acuerdo. No se paseó, no sermoneó. Contó la historia. Lo conocí cuando tenía tu edad, 24. Dijo que yo era diferente, especial, la única que veía al hombre detrás del imperio. Siena entreabrió los labios. El horror la invadió. El tono de Amelia no cambió. Me dijo que sus ex no lo entendían, que se sentía atrapado, que yo era su libertad. Las rodillas de Siena cedieron un poco. Se sentó sin que nadie se lo pidiera. Amelia continuó. Cuando me quedé embarazada, dijo que no era el momento. Dijo que perjudicaría su futuro. Le creí. Sus ojos brillaron brevemente. Un destello de algo crudo. Pasé mi primer embarazo sola en una mansión con mis cuentas bloqueadas y el personal con instrucciones de no hablar conmigo a menos que fuera necesario. A Siena se le hizo un nudo en la garganta. Pensé que tú eras el problema. Lo sé, dijo Amelia en voz baja. Una pausa. ¿Sabes qué dijo Víctor cuando le pregunté por qué nunca había venido al hospital? Siena negó con la cabeza, con lágrimas en los ojos. La voz de Amelia era de acero puro. Dijo, sobrevivirán sin mí. Las lágrimas de Siena se desbordaron. Amelia se inclinó ligeramente hacia adelante, y entonces me di cuenta de algo. Siena levantó la vista, rota. Amelia pronunció la frase con precisión quirúrgica. No eres mi enemiga. Siena parpadeó. Eres la próxima versión de mí. El silencio la destrozó. Sollozó desconsoladamente. La vergüenza y el dolor la invadieron a la vez. Negó con la cabeza. No lo sabía. No lo sabía. Amelia observó. No era cruel. No era compasiva. Simplemente lo había hecho. Te creo. Eso, de alguna manera, lastimó aún más a Siena. Amelia finalmente se sentó, con una postura impecable. No fuiste la primera, ni serás la última. Lo amaba. La voz de Siena se quebró como un cristal. Yo también. Siena hundió la cara entre las manos. Amelia dejó que el silencio se prolongara, dándole a Siena el colapso que Víctor nunca le permitió. Entonces el tono de Amelia cambió. Práctico, agudo. Tienes que decidir ahora. Siena levantó la vista, destrozada. ¿Decidir qué? La mirada de Amelia era gélida.
¿Vas a seguir suplicando por migajas de su atención o desaparecerás antes de que destruya lo que queda de ti? No era un consejo, era una advertencia. Amelia se puso de pie. Siena susurró entre lágrimas: ¿Por qué viniste? La expresión de Amelia finalmente se quebró. Un destello maternal. Vine para que no cometieras mi error. Caminó hacia la puerta, con la mano en el pomo. Dudó. Entonces, sin darse la vuelta, Amelia habló en voz baja. Cuando él llama y no responde. La puerta se abrió. Amelia hizo una pausa. Entonces pronunció las últimas palabras que Siena escucharía de ella. Solo llama cuando necesita ganar. Y entonces se fue. Siena se sentó sola, sollozando en una lujosa suite de hotel en la que ya no creía, llorando por un futuro que nunca existió. Pero en lo más profundo de su ser, una nueva idea empezó a arraigarse. Escapar. Y tal vez, solo tal vez, vengarse. La sala del tribunal estaba más fría de lo que Amelia se esperaba. Se sentó junto a Jessica Thorne, con las manos firmes y la expresión indescifrable. La prensa llenaba todos los asientos disponibles tras la barrera de cristal. No se permitían cámaras, pero el mundo seguía observando. Víctor se sentó frente a ella. Parecía más pequeño ahora, no físicamente. El poder lo había abandonado. Amelia no lo miró. No necesitaba hacerlo. Señora Sterling, ¿le importaría hablar?, preguntó el juez. Amelia se levantó, con su vestido negro inmaculado, su postura firme. Cuando habló, su voz se oyó con fuerza. No estoy aquí por dinero. Silencio. Dejó que las palabras se asentaran. Estoy aquí por mis hijos. Víctor se removió. Amelia continuó. Solicito la custodia exclusiva de mis 4 hijos y el control total del fideicomiso familiar que les ha sido asignado. Un murmullo recorrió la galería. Jessica permaneció inmóvil a su lado. Queda, con fuerza. La voz de Amelia se tensó, como acero envuelto en seda. Durante años, el señor Sterling se aseguró de que siguiera siendo legal y económicamente dependiente. Controlaba cada libra, cada decisión. Cuando estaba embarazada, me aisló. Me negó el acceso a decisiones médicas y se negó a asistir al parto. Hizo una pausa. Dejó que el silencio la interrumpiera. Nunca los ha sostenido. Jadeos. Incluso los ojos del juez parpadearon. Amelia continuó. Tengo pruebas documentadas de su estrangulamiento financiero, copias de registros bancarios, grabaciones de vigilancia que muestran su ausencia durante emergencias médicas y declaraciones firmadas del personal que confirman su negativa a reconocer la existencia de sus hijos. Víctor no dijo nada. Amelia se volvió hacia el juez. No pido justicia. Una pausa. La acepto. Se sentó. La expresión del juez se tensó. Jessica susurró suavemente a su lado. Ganaste. Pero Amelia no sonrió. Al otro lado de la sala, el abogado de Víctor estaba de pie, luchando por controlar los daños, la jerga legal, los intereses corporativos, términos como malentendido, estructuras familiares complejas, violación de la privacidad. Víctor no habló. Permaneció inmóvil, en silencio pero impotente. A media tarde, el fallo fue rápido. La custodia total fue otorgada a Amelia Sterling, el control del fideicomiso. Cientos de millones de libras fueron transferidos a su autoridad. Víctor mantuvo el derecho de visita. Amelia se quedó con la mirada vacía al oírlo. Sabía que no lo usaría. Cuando el mazo del juez finalmente cayó, Jessica le tocó el brazo suavemente.
Está hecho. Amelia se puso de pie. Víctor permaneció sentado. Por primera vez, Amelia se permitió mirarlo, no con odio, no con miedo, sin nada. Y ese vacío lo destrozó más que la rabia. Las puertas de la sala se abrieron. Los periodistas se agolpaban afuera, esperando declaraciones. Jessica preguntó en voz baja: ¿Quieres decirle algo a la prensa? Respondió Amelia sin dudarlo. No. Salió a la luz del sol, los flashes de las cámaras. La gente le gritaba preguntas, pero ella no habló. Simplemente caminó, y el mundo la observaba. No Víctor, ni el multimillonario ni la víctima, sino Amelia Sterling, una mujer que ya no guardaba silencio, un símbolo de fuerza silenciosa. Dentro, Víctor por fin se puso de pie. Su abogado dijo algo. Víctor no escuchó. Caminó hacia la salida del juzgado. No estaba solo. Ninguna cámara lo seguía. Afuera, los titulares estallaban. Amelia Sterling gana. Víctor lo pierde todo. Víctor Sterling ahora vivía en silencio. Su villa, encaramada en un acantilado privado, daba a un océano en el que ya no nadaba. Las paredes de cristal estaban llenas de una luz solar que él nunca percibió. El personal entraba y salía sin decir palabra. Las comidas permanecían intactas. La electricidad nunca se había sentido tan vacía. Cada mañana se sentaba en el mismo sillón de cuero frente a la enorme pantalla de televisión. Las noticias se reproducían en bucle sin fin. No sobre su empresa, ni sobre él, sino sobre ella. Amelia Sterling. Apariciones públicas, presentaciones benéficas, iniciativas de salud infantil. Cada titular llevaba su nombre. Cada fotografía la mostraba con 4 hijos. Sus hijos. Víctor veía cómo envejecían sus rostros en cada nueva transmisión, pero no los reconocía porque nunca lo había intentado. Por la noche, cuando el personal suponía que estaba dormido, Víctor se sentaba solo, rebobinando la grabación de la declaración de Amelia ante el tribunal. Nunca los ha abrazado. Esas palabras lo atormentaron más que cualquier escándalo. En su mente, repasó una pregunta para la que nunca encontró respuesta. ¿Por qué no lo hice? Ya no recibía llamadas, ni invitaciones. Su nombre era una moneda que nadie quería. Impotente, no querido, olvidado. Ese era el precio. Y lo pagó solo. Al otro lado de la ciudad, un mundo diferente se desplegaba. Un parque pequeño y tranquilo, columpios sencillos, bancos desgastados, el bullicio de la vida cotidiana. Amelia estaba sentada en un banco de madera viendo jugar a sus hijos. Sus risas no eran fuertes, solo reales. 4 niños corrían por el césped, idénticos pero con una energía distinta. Uno trepaba, otro daba vueltas. 2 discutían por un juguete. Amelia observaba en silencio. Jessica le había preguntado por qué había venido a este parque tan común. Amelia nunca respondió. Este parque parecía auténtico. Un lugar sin cámaras, sin narrativas, sin vencedor. Cerró los ojos brevemente, respirando con libertad. Entonces lo sintió. Una presencia. Cuando abrió los ojos, Siena estaba de pie al otro lado del sendero. El tiempo se detuvo. Ninguna de las dos se movió. El cabello de Siena ahora era más corto. Su mirada era más clara. No llevaba maquillaje ni tacones, solo ropa sencilla. Se integró al mundo por primera vez. No dijeron nada, pero sus miradas se cruzaron, y eso fue suficiente.
Una mirada cargada de historia compartida, dolor, traición, supervivencia. Dos mujeres, dos vidas arruinadas por el mismo hombre, dos vidas reconstruidas sin él. La risa de una niña rompió el silencio entre ellas. Los labios de Siena temblaron, no de tristeza, sino de alivio. Hizo un pequeño gesto respetuoso con la cabeza y luego se giró. Caminó en silencio por el sendero, desapareciendo entre la vegetación, hacia un futuro que por fin podría reclamar como suyo. Amelia observó hasta que Siena se fue. No la persiguió, no habló, simplemente se volvió hacia sus hijos. No necesitaba mirar por encima del hombro. Algunas guerras no necesitan ganadores, solo finales. De vuelta en la villa, la bebida de Víctor permaneció intacta. El sol se puso sobre el océano, sangrando rojo en el horizonte. Víctor lo reprodujo de nuevo. El mismo fragmento de la voz de Amelia. No pido justicia, la acepto. Mientras la pantalla parpadeaba en la penumbra, Víctor susurró a la habitación vacía. Podría haberlo arreglado. Nadie respondió porque nadie lo oyó. Víctor Sterling, quien una vez fue el dueño de la ciudad, ahora veía arder su imperio, sus hijos, desconocidos, y la mujer a la que subestimó, de pie bajo una luz que creía suya. El precio del poder era no perder nada. Era darse cuenta demasiado tarde de lo que se sentía no tener nada. Y en algún lugar lejos de su vista, sus hijos aprendían a reír sin él. ¿Qué te pareció esta historia de venganza, redención y la verdadera fuerza de una madre? Déjame tus comentarios. Comparte y no olvides suscribirte para más historias impactantes.